Hace pocos días me regalaron un libro que se llama Un curso de milagros, cuyo texto y libros de ejercicios, manual para el maestro, es, me lo mandó un amigo y que mal hecho, no me acuerdo el nombre, debe ser es una traducción de Rosa María González de Wynn y Fernando Gómez, y es de la Fundación para la Paz Interior. Y como mi invitado de hoy, o nuestro invitado de hoy, sí es un hombre de milagro de una vida maravillosa, del milagro de los que creen que lo único milagro es la educación, porque no es milagro, sino un deber, y de algo que siempre me honro, que podría poner en también mi largo currículum, que es, me honro de que es mi amigo, de que ha sido siempre mi consejero. No siempre, porque he hecho cosas que a usted no le hubieran gustado, pero las cosas buenas que he hecho, siempre ustedes pueden encontrar un pedacito del Padre Aguirre. Muchas gracias. Mira que Sofía, cuando yo necesito salvarme de algo, digo, pero usted sabe, yo soy amiga del Padre Aguirre. Sí, sí. Entonces ya yo creo que la gente me mira con mejor cara. pero eso que ha dicho de milagros, no. Hay milagros, Padre Milagro, Aguirre. claro que hay milagros, porque Dios es omnipotente y es el autor de las leyes físicas, de las leyes químicas y de las leyes biológicas. Y milagro es el quebrantamiento de esa ley, y el autor de la ley los puede quebrantar. Y por tanto el milagro existe. El único que puede hacer milagro, esto sí hay que decirlo muy claro, el único que puede hacer milagros es Dios. Los santos no hacen milagros. ¿Tú no crees que es un milagro cuando un médico salva una vida, se siente un hombre todopoderoso? Cuando un hombre a través de unas palabras puede agarrar a una gente desesperada y solo con la palabra llevarlo por una cosa que hubiera podido... Sofía, eso no es un milagro, es una cosa, es una acción como milagrosa, ¿no? Que Dios le dio esa posibilidad. Pero eso no solamente se da en el orden físico de salvar una vida, porque en el orden espiritual se dan esas cosas milagrosas mucho más profundas y mucho más verdaderas. Cuando un sacerdote entra en la intimidad de una persona con graves problemas de todo orden, Exacto. y aquello lo desembaraza, le alivia y sale totalmente renovada la persona otra vez, ¿no?, a iniciar una nueva vida. Bueno, eso digo... es una cosa, no es un milagro, pero es una cosa pues que Bueno, Dios pues le da a uno para hacer una cosa maravillosa, bueno, yo una creo cosa milagrosa. que el trabajo bien realizado, bien terminado, cualquiera que sea, es cada día y cada hora un milagro. Por eso yo te digo eso, yo creo eso. Sí. Bien terminado, ¿eh? Eso es lo que Bien yo terminado. bien terminado. El Padre Aguirre, y yo creo que las cosas, como es maestro me va a perdonar, la letra con sangre entra. El Padre Aguirre ha acompañado a Carlos y a mí durante todo este difícil trabajo, porque lo digo difícil porque lo hago con eso que llaman amor y con deseo de hacerlo bien. Cuando no lo hago bien es porque no lo sé hacer mejor. Pero el Padre Aguirre ha sido fundamental en el que yo tenga el sentido de ese deber y de que yo lo haya consultado muchas veces para trabajos difíciles, porque yo creo que el comunicar es tan bueno como malo y que se pueda saber a través de la televisión cosas maravillosas y cosas muy dañinas. Exactamente, ¿no? las dos cosas. Las dos cosas. He tratado y trataré siempre, y le doy gracias al Padre Aguirre que me ha ayudado en eso de hacerlo muy bien. Pero quiero decirles que el Padre Aguirre, cuando comencé yo el programa de Solo para Adultos, que fue el pionero ese tipo en donde la gente conversaba y decía, ¿cuántas veces tocábamos temas difíciles que no se trataban entonces, como la frigidez, el divorcio, el aborto, la eutanasia? Y el Padre Aguirre y yo casi en esos temas no coincidimos, pero él hacía que los hiciera yo de él, cómo fuera de tal manera que él nunca estaba en desacuerdo, cuando se me ayudaba a hacerlos bien. Mire, un programa que yo recuerdo que para mí fue bien difícil fue cuando le hicieron el atentado al Papa.
Ah, sí, yo me Y acuerdo. entonces ustedes preguntaban, bueno, ¿y quién? ¿No? Ustedes casi me obligaron a decir, bueno, que podrían ser lo que definitivamente resultó, que fueron los árabes. Pero va a ir, es decir, esa cosa se va a convertir en otra cosa del programa, y es que yo creo mucho en el agradecimiento. Y como yo no tengo ya 12 años, me gustaría públicamente agradecerle al padre Aguirre lo que ha hecho por Venezuela. Él, su hermano Manuel, lo que ha hecho por toda Venezuela, por lo que él lucha todos los días, que seamos mejores, porque para él la educación es lo que puede cambiarnos. Y a la vez, como al fin y al cabo, la única manera de cambiar a los otros es cambiarse uno mismo, por lo poquito que ha hecho por mí. Se lo agradezco públicamente. Muchas ¿no? gracias. Mire, ahí usted me está tocando una cosa, pero veo que esto es un poco autobiográfico, Bueno, pero yo no sé si... Pero no tiene podía mayor evitarlo, interés, no lo tenía pensado, ¿no? Pero sí, mire, para mí fue definitivo el que llegara acá, a Venezuela, porque claro, uno no... ¿Llegaron juntos usted y su hermano Manuel? No. No. Mi hermano Manuel vino antes, él era mayor y vino antes, ¿no? De modo que, pero sí coincidimos ya siendo los dos sacerdotes. Pero a lo que me quiero referir ahora es, ¿por qué este amor que yo tengo a Venezuela? Aquí yo estoy viendo muchos venezolanos y les tengo que decir que yo amo más que ellos a Venezuela. Yo creo que yo he hecho más sacrificios por Venezuela que lo que ellos han hecho. Ellos han nacido aquí, han podido hacer un trabajo, han podido formar un hogar, han podido ejercer una profesión hermosa y provechosa para el país. Pero todo eso es mucho más fácil que dejar llorando a mi mamá, ¿no? Para venirme acá y hacer de este país mi patria, la patria de mis almas. Yo quemé las naves totalmente el momento en que llegué, porque por primera vez vine en barco, ¿no? Porque entonces todavía no se conocían los aviones, porque yo llegué aquí el año 1934, que son muchos años, ¿no? Todavía vivía Gómez. Entonces, bueno, esta capacidad de entrega que el Señor me ha dado, ¿no? Para el amor. Porque el sacerdote tiene además una cosa muy especial, que el sacerdote no tiene el amor dividido. Un esposo, una esposa, lógicamente y por deber... Bueno, pero los curas se están casando, padre Aguirre. Bueno, un momentico, mal hecho. De modo que, sí, mal hecho. Tener un mal hogar. hecho. De modo que, pero lo que digo es que el sacerdote tiene el amor como unificado y entonces tiene mucho más capacidad de entrega, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, si yo tuviera hijos, yo tuviera una familia, yo tuviera que atender a una esposa, atender a unos hijos? Entonces estaría dividido, ¿no? En cambio ahora, por ejemplo, durante 38 años, yo llevo dos residencias que se llaman Asociación por Fomento de la Educación Popular. Sí, que son única y exclusivamente, son residencias cerradas en el sentido de que allá yo no recibo sino a futuros educadores. Allá no se están preparando médicos, allá no están residenciados. Pero entonces eso es un fracaso porque los educadores han resultado bien malucones. Mire, un momentico, no se puede generalizar, ¿no? Hay, evidentemente, y lo digo con dolor. Pero usted es el primero en que lo dice, ¿no? Sí, lo digo, pero lo digo con dolor, ¿no? Porque esto es lo primero que tengo que decir. A mí me duele que un educador no sea un servidor excelente del país, no como debe serlo. Porque después del sacerdote, el servidor que llega más profundamente al venezolano es el educador. Bueno, además, cualquier persona que haga cualquier cosa bien está educando al otro a hacer lo mismo, por el ejemplo. Pero usted también es asesor nacional de la Asociación Católica de Educadores. Mire, le voy a explicar esto, ¿no? Yo he ido formando durante 38 años a los futuros educadores. Es decir, los he atendido en el periodo de formación, mientras ellos están asistiendo
a Bueno, clase porque usted es en una fundador universidad. de la UCAB, de la Universidad Católica, y fundador del San Ignacio, ¿no? Bueno, no, fundador de San Ignacio no, fui rector en dos oportunidades del Colegio San Ignacio. Fui conjuntamente con el padre Plaza, Carlos Guillermo Plaza, que fui conjuntamente fundador de la Universidad Católica, porque yo en aquel entonces era el superior de los jesuitas de Venezuela. Lo que es ahora... nuestro amigo Arturo Sosa. Exactamente, eso era yo hace muchísimos años, ¿no? Y una de las cosas, yo recuerdo que en el último programa, usted me preguntaba, ¿y usted cómo se va a entender? Yo muy bien. Y le dije, una serie de razones para ello, ¿no? Entre ellas, Arturo era muy inteligente, además que me parecía muy interesante el que ya un venezolano por nacimiento estuviera... ¿Cómo se está portando el muchacho? Muy bien, magníficamente bien. Bueno, acaba de hacer un viaje para Europa y debe venir renovado y además con los consejos que le habrá dado nuestro padre general. Bueno, yo no sé, usted lo dice con una picardía que no sé lo que eso significa. Ahora, padre Aguirre... pero mire, lo que le decía eso. Por tanto, la APROFEP es la atención del futuro educador en el periodo de su formación. Y ASOCADE, Asociación Católica de Educadores, es la atención del educador ya en el periodo de su profesión, ¿no? De modo que yo estoy reuniendo a todos los ex residentes y a muchos otros que comulgan con nosotros nuestras ideas, porque hay mucho educador bueno, ¿eh? Claro que sí. Eso que ha dicho que todos los... No, yo no he dicho nunca. No ha dicho, pero digo que esa generalización que hemos hecho, que yo debería de estar, yo estoy sumamente contento con mis deficiencias, ¿no? Porque claro, yo nunca tampoco... ¿Cómo es eso? ¿Ustedes reciben los que ya están graduados o están por graduarse? No, nosotros recibimos a los muchachos bachilleres y entran o en alguna de las escuelas de educación, de la Católica, de la Central, o de cualquier otra universidad privada o pública, ¿no? De modo que ellos hacen durante 4 o 5 años, hacen el curso, según sea de filosofía, de psicología, de historia o geografía, etcétera, de castellano y literatura, etcétera, ¿no? Todas esas educación física. ¿Y qué es especialmente? ¿Por qué entran ahí? Mire, ¿Qué reciben ahí? Mire, verá usted. Esto sí lo voy a decir con dolor. En general, ¿no? Sin decir que todo, ¿no? Nuestras casas de estudio que están formando, que tienen pues, están orientados a la formación de los futuros educadores, estos informan, pero no forman. Es decir, salen más o menos bien preparados en su especialidad, castellano y literatura, historia, geografía, filosofía, química, física, pero mire, fíjese bien, lo importante, los periodistas. pero pero reciben la información, pero no la formación. Y el día de mañana no basta dar competentemente una clase de matemáticas, porque el niño no es solo cabeza. Exacto. Además de cabeza, tiene corazón, tiene sentimientos, tiene sexo, tiene cuerpo, tiene una cantidad de cosas. Y hay que educar. Educar quiere decir sacar todo el tesoro que el niño tiene dentro. Porque educar no es meterle a uno. Pero ustedes esos son cursos de cuánto tiempo. Bueno, entonces ellos están durante todo el tiempo mientras entran... Es paralelo a lo que están haciendo, ¿no? Claro, durante esto. Bueno, entonces, paralelamente a la formación académica que ellos reciben en su respectiva universidad, sea en el pedagógico o sea en alguna de las escuelas de educación, nosotros tratamos de darle una formación humana, exacto, moral... Muchachos y muchachas. Muchachos y muchachas, son 2 residencias. Humana, moral... ¿Y ellos viven ahí? Viven. Pero qué bueno.
Pero llevo 38 años en esto. Yo tengo miles de profesores repartidos por todo esto. Yo a donde quiera que vaya en este momento, voy a Barcelona, voy a Maracaibo, voy a San Cristóbal, voy a donde quiera que vaya. Yo tengo allá a mis hijos, ahora, que los he ido educando durante 3 o 4 años. ¿Cuál es la diferencia con lo que usted hace como asesor nacional de la Asociación Católica de Educadores? ¿Es diferente? Es diferente porque ya estos están en una residencia. Los otros están ya en el ejercicio de su profesión. Están unos en Margarita, otros están en Sucre, otros están en Maturín, otros están en Barcelona, otros están en Caracas. Entonces, ¿usted cree que la religión los hace mejores? No, mire, un momentico. Vamos a ir por partes. Cuando yo recibo... Yo pregunté por partes. Sí, cuando yo recibo a un muchacho, le digo, mire, usted va a entrar le digo esto, usted va a entrar en unas residencias especiales. ¿Y por qué son residencias especiales? Porque las residencias en general son de tipo económico. Es decir, se establecen para ganar dinero, hablo de cosas honestas, honestamente. Cubrir gastos, yo presto un servicio, cubro gastos y me tiene que quedar algo. Nosotros les cobramos actualmente a los muchachos 10.000 bolívares y les damos 3 comidas, y les invito a usted y a los que están aquí trabajando con nosotros, que puedan ir allá, para que vean... Si nos dan las 3 comidas, nos metemos allá. No, la comida que los muchachos reciben, ¿no? De modo que las 3 comidas y después les damos, les damos además formación humana. Yo les suelo preguntar a los muchachos, ¿cuál de estas 3 cosas te parece más importante? ¿La formación humana, la formación moral y la formación religiosa? Y claro, muchas veces el que no piensa, el que no es profundo, como yo soy cura, dice entonces la religiosa le dijo, pues estás equivocado. Lo fundamental son las 3 la misma cosa. No, lo fundamental es que sea, que tiene persona. Y eso tiene que ser todos, eso no es cuestión de religión, el chino, el que no cree, lo que sea, tiene que ser persona. Porque si no hay persona, no se puede hablar de valores morales. Porque si el muchacho que yo tengo delante es un drogadicto, ¿no? Es un ladrón, es un indisciplinado, es un desagradecido, es decir, no es persona humana, ¿cómo le voy a hablar yo de libertad, de justicia, de servicio, de no sé qué cosas? Lo primero, que la base... Porque si no, ¿cómo deja de no, ser? no, no. Pero yo lo primero que tengo que establecer es la base, ¿no? De modo que el trabajo mayor que nosotros hacemos, y en eso pues tengo que agradecer tanto a los que colaboran conmigo, a las que colaboran conmigo, es esta formación humana. Nosotros allá, todo lo que hay en la residencia tiene que ser educativo. Desde que usted entra, la limpieza, el aseo, el orden, la disciplina, ni un papel en el suelo, ni un escrito en ninguna parte, todo tiene que ser educativo. La forma de tratar con ellos, las exigencias razonadas, que entiendan por qué se les exige, lo que ellos van a hacer el día de mañana, ¿no? Bueno, por tanto, esto es la base, ¿no? La disciplina, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos muy anárquicos, el venezolano es anárquico. No. ¿A usted le gustaría, no es bueno escoger entre blanco y negro porque es tonto, porque las cosas no son ni blancas ni negras, ni negro, sí. Pero entre un anárquico y un conformista, ¿qué escoge usted? Estoy más con el anárquico. Ah, bueno, entonces estamos de acuerdo. Además somos vascos. Además somos vascos. Sí, señor. Mire, porque al anárquico es como un material en bruto, ¿no? Pero se le puede pulir, se puede llegar, se puede llegar. De repente no está de acuerdo y lo dice. Y además en el anárquico hay como más generosidad. No hay cosa peor que un indiferente, porque es un alma muerta. Vamos a hablar por lo que yo tanto, y una cosa más porque lo admiro, en sus últimos escritos, además de educación, yo creo que una de las cosas malas, de las peores junto con la educación en forma, es el conformismo en el cual hemos caído. Y por supuesto yo no me refiero ni a las guerrillas, ni a las rebeliones, ni a esas formas, porque hay muchas maneras de no estar conforme.
Cuando uno no está conforme con un colegio, con un maestro, debe decirlo. Cuando uno no está conforme con un restaurante, me dicen, ¿por qué tú reclamas con no volver tiene? No, yo le digo lo que no me gustó y quizás la próxima vez volveré por lo contrario, claro, si él mejora. Pero usted ha escrito algo que es esencial. Usted ha dicho que cuando decimos que los venezolanos somos pobres, no es verdad. Y entonces van a decir, qué horror. Es que porque el padre Aguirre come 3 veces, porque además tiene como 86 años de cutis, porque lo cuidan las monjitas y le dan ese ponche crema tan bueno. No, entonces no sabe que somos pobres. Usted dice, ¿por qué? ¿Por qué usted dice que no somos pobres? No, yo lo invité sobre en eso. El artículo, el es último artículo extraordinario, que escribí, lo tengo yo. Sí, el último artículo que escribí, lo que yo decía era que no existe la pobreza en la realidad. En la realidad no existe la pobreza. ¿Qué es lo que existe en la realidad? Seres humanos pobres, ¿no? La pobreza es un concepto. Exacto. Es un concepto, ¿no? Un concepto que tiene su fundamento en la realidad. No es un concepto totalmente abstracto, ¿no? Y aséptico totalmente, no. Es un concepto, pobreza, que dice relación a los pobres. Pero lo que hay en realidad en Venezuela son pobres. En Venezuela sí hay pobres. Hay pobres miserables, con hambre, con desnutrición. Mire, hija, cuando usted ve a esa pobre gente, los lateros esos que andan con un saco por la horrible. ¿Qué le parece a usted? ¿De dónde viene esa gente a buscar las latas? Bueno, los que están viviendo cerca de nuestro museo, que justamente es una demostración de trabajo, están en la calle, viniendo, durmiendo, comiendo, no, es decir, yo hace muchos años que no veía en Venezuela gente recogiendo cosas en la basura, de manera que eso para uno que es venezolano es horrible. Y Sofía, ¿y si mañana vamos a Coche? Y allá, después de que la gente viene, porque muchos van a Macro, ¿no? Pero otros, bueno, una clase media va a Coche y allá compra. Y el desecho, lo que está medio podrido, viene la gente a recogerlo y lo expone para que compre la gente esa cosa medio podrida. Mire, y mientras tanto, otros en unas carrozas dando vueltas al obelisco de Altamira. Y mientras tanto, otros yendo allá a Macro a gastar, y otros viajando y no sabiendo qué hacer con el dinero. Esto es lo que hay. No podemos, y por eso yo digo en el artículo lo profundo del artículo está en lo siguiente, que fácilmente los gobiernos y todos nosotros lo que estamos atacando es la pobreza. No hay que atacar la pobreza, ¿no? Es lo mismo, voy a poner un término de comparación. Muchas veces se dice, Caracas es muy sucia. Mentira. Caracas es una ciudad limpísima. Es una cosa bellísima. Los sucios somos los caraqueños que lo ensuciamos. Pero bueno, entonces pasa lo mismo aquí, ¿no? Que las playas son bellísimas, pero al día siguiente, un domingo, son sucísimas. Lo ensuciamos, ¿no? La ensucia, yo no la ensucio. Somos, pues, los conceptos, ¿no? Los conceptos son unas cosas maravillosas y limpias. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los gobiernos lo que quieren atacar es el concepto, es la pobreza. Y no se fijan que donde hay que poner el énfasis es en la persona humana pobre. A ese hay que capacitarlo, a ese hay que formarlo. Y mientras nosotros estemos hablando de la pobreza y nosotros no estemos formando al recurso humano, a la persona humana, no tiene salida. Mire, yo quisiera decir una afirmación que ojalá pudiera desarrollar. Si nosotros queremos justicia social en Venezuela, una igualación, no para abajo, sino
si queremos una igualación, el único camino que tenemos es la educación, a través de la formación de los recursos humanos y a través de la capacitación de los recursos humanos. Y eso no se hace sino a través de la comunicación. Si no se comunican esos conceptos, si no se dicen esos conceptos, quedan por ahí. Por eso, realmente, a mí me es fácil decir el mensaje de la comunicación que es CanTV. Cuando el padre Aguirre llegó a Venezuela, había unos teléfonos que se hacían así. Hoy día tenemos el celular, que si usted tiene movilete, inclusive le dan el conocimiento de gente que se han formado para contestarle amablemente, y ahora está el internet, las comunicaciones, comunicar es una manera de educar, y la CanTV nos está educando para que no echemos a perder, no destruyamos el teléfono público, que es el teléfono de todos. Es una forma de educar. ¿No es así, padre Aguirre, que todo... Mire, Sofía, a mí me da mucha lástima los pobres, pero muchas veces, casi estoy por decir que me da más lástima muchos ricos, porque hay algunos tan ricos, que no tienen sino dinero y no tienen más nada. Y eso sí es una verdadera pobreza. Usted que inclusive ha confesado, todavía usted confiesa, da misa, claro. Usted pregunta y educa a través de esa confesión. Hay que educar. Bueno, ¿por qué usted le pregunta? Yo he tenido casos de gente muy, muy rica, y como soy reportera, dice, pero ¿por qué quieres más dinero? Dice, porque me gusta. Y yo, es decir, bueno, si tiene todas sus necesidades cubiertas, ¿por qué? Porque tiene un vacío en el alma. Pero lo tiene, mire, el que tiene ansia de más y más dinero, cuando tiene 8 quiere 16, y cuando quiere 16 quiere 32. Porque le da poder, padre Aguirre, mire, también. Es que quiere llenar con el dinero, quiere llenar con la felicidad de hambre que da el dinero, quiere llenar el gran vacío que todos tenemos en el alma. Yo estoy lleno, porque espero, ¿no? Tengo la confianza de que Dios me está llenando. Yo me siento lleno. Bueno, pero eso es un negocio como cualquier otro. Papá Dios debe estar haciendo muy buenos negocios. Muy buenos negocios. No, para eso hay que hacer también sacrificios, ¿no? No es que a Dios hay que ganarlo también, ¿no? Cumpliendo, la ley de Moisés no lo dio para los astros, ¿no? Sino para los hombres. Bueno, para que los hombres lo cumpliéramos, y de esa manera Yahvé siempre exigía. La alianza con el pueblo de Israel siempre era, él iba a apoyar, ¿no? Él iba a querer, él iba a amar al pueblo, pero el pueblo tenía que responder también. Hay una cosa, padre Aguirre, usted que se meten en todo, sobre todo ustedes los jesuitas, pues tan inteligentes y tienen fama de todo. Explíqueme por qué el Papa va a ver a Fidel. Yo llamé a un hombre que admiro mucho, y no lo puedo nombrar, pero es un hombre muy unido a ustedes, muy católico, muy culto, y como es medio jesuita, porque no es laico, pero es jesuita, porque ustedes saben los vericuetos, entonces se saben dar la explicación. Eso es un gesto de afirmación a la dictadura, y si alguien ha sido dictatorial, ha sido el Vasco Aguirre, los Vascos Aguirre. Entonces, nosotros pues no entendemos esa actitud. A lo mejor es muy buena, pero... Sí, yo creo que es muy buena. Mire. Claro, ya usted me va a decir miles de cosas. Mire, son cosas sencillas, que no hace falta pues una inteligencia del otro mundo. No me diga bruta. Sino vivir... Eso no. Sino vivir el cristianismo, ¿no? Bueno, Fidel, con todo lo que tiene de dictador... Ahora me lo va a justificar, pero... No, con un momentico, con todo lo que tiene, es hijo de Dios y redimido por Cristo. Todos. No hay ningún condenado a priori. Todos han sido redimidos por Cristo. Aunque hayan matado lo que sea, mire, nosotros... Usted me dijo hace poco, perdóneme eso, usted me dijo que aquel que es drogadicto, que es corrupto, que es eso, no es un ser humano.
Bueno, y el que ha hecho todo eso, pero con bastante. un momentico. No es es decir, no está al nivel que debe estar el ser humano. Eso es lo que quiere decir uno cuando uno dice esa frase. Uno lo dice que no sea, que perdió el ser humano, ¿no? Sea drogadito o sea y tenga sida o tenga lo que tenga, evidentemente es un ser humano. Y todo ser humano es amado por Dios. Todo ser humano, a pesar de los crímenes. Mire, Judas, que le traicionó a Jesús, si le hubiera pedido perdón, se hubiera acercado como se acercó Pedro, que lloró, le hubiera perdonado. ¿No? Porque nosotros no podemos medir... Perdón, es una palabra, no son palabras. Nosotros no podemos... Yo me robo una cosa, me robo cualquier cosa, y yo me arrepiento. No, tiene obligación de restitución. No. Sí, señor. No tiene... Ustedes los creyentes que creen que pueden con 4 Ave Marías hacerse perdonar todo. No. Pero la gente que tiene que responderse a sí mismo... No, mire, la confesión no es eso. La confesión no es eso, ni muchísimo menos. En la confesión en lo que hay que hacer énfasis es en el arrepentimiento, un momentico, y en el propósito de la enmienda. Y si no hay eso, no hay confesión ni hay perdón. Padre Aguirre, ¿usted cree que los etarras son absolutamente perdonables? Que Fidel Castro, porque se puso su corbata y se arrodilló... No, mire, yo no defiendo ni la dictadura ni a los etarras. Yo no sé cómo en mi pueblo, no en esta tierra mía, la patria, sino mi patria de origen. Yo no entiendo cómo salió esa generación actual de eso, y esa gente que mata con esa sangre fría. Nosotros no hemos sido así. Yo no matan defiendo, uno o dos, Fidel ha matado todo. Yo no defiendo eso. Pero Dios, aun por encima de eso, porque es infinitamente misericordioso, en el corazón de Dios, por decirlo así, hay todavía la capacidad de perdón. Y hay la capacidad de perdón a esto. Yo siempre estaré en contra de la dictadura. Que el Papa lo perdone y lo deje tranquilito, que vaya al cielo, pero que no vaya a Cuba porque está entonces haciéndole mucho daño a mucha gente. Pero allá hay mucha gente que también está sufriendo y que necesita del aliento. Mire, el Papa está en todas partes para ellos. No está, pero no ha ido a Cuba. Y allá hay muchísima gente católica que está sufriendo y que necesita para ser del aliento católico se necesita ver al Papa en persona. Muchísimas personas dejarían de ser católicos porque la gran parte de la humanidad que es católica, creo que es la primera religión, no ha tenido la suerte, por cierto que yo la tuve, de ver al Santo Padre. Entonces, está muy mal. Sí, bueno, es decir, lo que digo es, no hay que mirar únicamente con un rasero meramente humano, y mucho menos con un rasero pasional. Yo comprendo perfectamente, porque hay que ser humano, que un cubano, expulsado, tal vez que fue incluso encarcelado y en las cárceles fue maltratado y ultrajado y cosas de esas, y salió pues de Cuba. Cuando ahora el Papa se vaya allá, naturalmente tiene que tener una reacción, porque es un ser humano, es lógico, ¿no? Pero los bienes espirituales que va a traer para Cuba la ida del Papa, eso Miren, para Fidel es fabuloso. A Fidel le va a decir... Fabuloso. Yo sabía que un jesuita me iba a decir eso. Mire, usted va a estudiar muy bien los discursos que el Papa va a decir allá. Y verá usted cómo le canta también la cartilla a Castro. Y se lo va a decir. Castro es el mejor y le va a actor decir que allá tiene que haber libertad, que allá tiene que haber democracia. Castro le va a hacer y que no hay derecho a lo que está pasando en las cárceles. Le va a decir todo eso. Pero sí, cómo no, y le va a decir que cuando joven estudió en una escuela católica, tú sabes. Pero mire, yo creo que usted sabe lo que yo pienso, y usted sabe muy bien que usted, como defensor
porque sabe que lo que hace el Papa lo tiene que obedecer, lo dice que sí. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer lo que usted realmente más sabe en Venezuela. ¿Cómo podemos salvar la educación en Venezuela? Bueno. Para no seguir una cosa bizantina, sí, que no va a seguir, no va a dar nada. ¿Cómo salvar? Aquí también venimos, es lo mismo que lo de la pobreza. Nosotros hablamos mucho de educación. Todos. Y educación es un concepto. No es una realidad. Quien hace la realidad, la educación, son los educadores. La educación es como la medicina. La medicina es un concepto, ¿no?, que tiene apoyo en la realidad. Pero los que hacen la medicina son los médicos. Si el médico es malo, bueno, pues nada, la medicina es mala. Si los educadores son malos, bueno. Entonces no hay milagro. Mire, le voy a decir... José Gregorio Hernández entonces no curaba. Me ha hecho una pregunta que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Decir aquí una cosa, ¿no? El énfasis hay que hacer en el educador. Cuando nosotros hablamos de educación, no, ni en los métodos pedagógicos, ni en los sistemas, ni en los programas, mire, todo eso está muy bien, pero es externo. Quien va a realizar y aplicar en concreto eso al niño que está en el aula es el educador. Por tanto, si nosotros queremos transformar, si nosotros queremos mejorar, cambiar sustancialmente, porque es sustancialmente que hay que cambiarlo, ¿eh? Sustancialmente la educación. Nosotros tenemos que ir al educador. Pero el educador, ¿dónde sale? De las casas de estudio. Lo voy a decir bajito. Entre nosotros dos, padre. Entre nosotros dos. Si yo fuera ministro de Educación, que ni lo he sido, ni lo voy a hacer. Bueno, pero si yo fuera, pongamos en la hipótesis, lo primero que haría era reformar las casas de estudio de educación. Por ahí empezaría. ¿Cómo? Ahí está la llaga profunda. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? Hay que mejorar muchísimo la selección de los formadores de los formadores. No puede ser porque es competente. Porque si es competente y es del otro lado, ¿qué forma esa gente? Por tanto, tiene que ser una persona. El mejor educador es aquel que es más persona, además competente. Lo de competente es un factor muy importante, pero no es lo más importante. Pero usted no cree que vamos a partir de una cosa práctica. Para pensar, educar y para qué educamos y cómo educamos, se necesita reflexión, tiempo y voluntad. Pero si de ese tiempo, 95 parte de ese tiempo, lo hemos dicho mucho, tiene que estar hablando con los sindicatos, que justamente algunas cosas me dicen, entonces sí, no puede pensar en la educación. Pero ese es el ministro, el ministerio. Las casas de estudio no, porque me estoy refiriendo a las escuelas de educación y a los pedagógicos. Eso es lo que hay que reformar. Pero allí hay problemas inmensos. Porque hay que reformar. Sí, yo sé, de muchísimos intereses. Eso no, claro. Yo saldría, me volaría, ¿no? A los 3 o 4 meses de una. Pero mientras no lleguemos ahí, no hay una solución a fondo. Pero para llegar ahí, se necesita... Entonces, mire, ¿qué es lo que está pasando en los pedagogos? Los educadores, ¿por qué no quieren ser educadores? Porque no se les paga, porque se sienten... Es decir, ellos dicen sus razones. Yo he tenido aquí sindicalistas inteligentes y todo, y que lo que usted dice, tienen deseo de educar y muchas veces no pueden ir a clase porque otros profesores que pertenecen a otros grupos le impide inclusive la entrada a clase. Sí, bueno, eso son cosas accidentales, pero en la línea profunda que yo estoy hablando, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos en las casas de educación? Se dedican exclusivamente a dar información, a que el día de mañana el que salga de allá sea un buen facilitador en física, o en historia, o en castellano. Pero ni siquiera eso, porque nuestro nivel es muy bajo. Muchas veces ni siquiera eso. Pero eso no basta. En lo que yo quiero hacer énfasis es, mire, algunos educadores
son tan competentes, que no tienen sino ciencia. Bueno, pero por lo menos Es eso lo mismo que he tienen dicho. No, pero con solo eso no. No, claro Con que no. solo eso no sacamos ni ciudadanos, ni personas honradas, ni acabamos con la corrupción, ni el país va a empezar a trabajar, y a trabajar, como hemos dicho antes, en perfección. Bueno, y nada y de cuando, digamos, a través de esas comunicaciones, el niño no tenga más educadores que o los videos o el internet, y donde se sienten 10 niños frente a un computador que les enseñará exacta y correctamente, inclusive a lo mejor muchísimas cosas éticas, pero no habrá el interacción No, del... nunca la máquina no va a formar al niño. De modo que No, siempre... pero si la palabra está bien dicha, siempre si hay un tiene- mensaje. siempre, No, yo estoy haciendo de abogado del diablo. Siempre tiene que haber, junto a la máquina, junto a la palabra que se oye de una persona anónima, tiene que haber el maestro, que está cerca del alumno, que conoce al alumno, que conoce las circunstancias concretas del alumno, que sabe su entorno familiar, una cantidad de cosas. Mire, que es lo que está fallando, porque nosotros damos matemáticas, pero ese niño está distraído. ¿Por qué? Porque su papá está, por ejemplo, en un momento de divorcio, o porque tiene hambre y viene sin desayunar. Y no sabe, y muchas veces resulta que el maestro ni siquiera sabe el nombre del alumno, cuando debe conocerlo profundamente si es que lo quiere educar. Porque no basta con que le enseñe. El ministerio no es ministerio de enseñanza, como antiguamente, no es el ministerio de instrucción, como se decía antiguamente, es el ministerio de educación. Bueno, usted ha visto que un país donde justamente hay toda una tecnología tan desarrollada, Clinton está haciendo básicamente digamos, su fundamento de gobierno sobre educación. Perdón, Pedro, tenemos un pequeño problema y está entrando un ruido, de manera que es un problema técnico, ¿no? Sí. No crea que eso va a seguir así por un momentico. Si lo puedes hacer quitar, y mientras tanto aprovecho, mientras ellos comprenden que nosotros no podemos trabajar con eso, que hay que ser muy puntual, que las clases deben comenzar a la hora, que el alumno debe llegar a la hora, que el profesor no debe faltar, y todo eso si se usa, en este caso voy a decirlo porque yo uso un reloj que me gusta mucho, que es el Omega Constellation, porque está, entre otras cosas, está unido a una familia de trabajadores, a una familia que tuvieron su origen en Italia y que aman a Venezuela, que son los cuperas. Me gusta trabajar con ellos porque es una familia trabajadora y que tienen un reloj que me gusta. Mire, Padre Guillermo, ¿qué hacemos con los que no tienen colegio? Porque ya estamos hablando de los que tienen mal colegio, más malos profesores. Pero hay una cantidad de niños que ni siquiera tienen acceso al colegio, porque lo hemos hablado tantas veces, usted es un invitado muy querido, muy especial. Antes nosotros, los que nos educamos en colegios públicos, éramos, como grupo, para no hablar de mí, buenos alumnos, mejores alumnos que los de las escuelas privadas. Ahora es una cosa que, repito, todo el mundo hace todo, el sueldo para que su niño vaya a un colegio. Eso es claro. Eso es claro, ¿no? Los que no tienen colegio. Hoy día, y además en mire, el colegio, no, cuando la mamá está en estado, ya le está buscando un colegio al niño. Yo le voy a decir una cosa, tampoco en esto yo quisiera generalizar, ¿no? También hay algunas escuelas oficiales que son sumamente buenas, ¿no? Y que tienen un equipo de maestras, ¿no? Excelente. Mire, yo conozco una escuela en El Paraíso, oficial, excelente. Desde la directora hasta la bedel. Porque eso depende de que la directora sea una gerente, una ejecutiva. Porque una de las cosas es una escuela pública. Bueno, por tanto, eso tampoco, pues, no, pero así hablando en términos generales, es evidente que hoy día pareciera que la educación privada, ¿no? Sobre todo la educación católica y mucha también de la privada de la otra, da una educación, por decirlo así, mejor, hay más atención,
los muchachos salen mejor preparados, eso me parece que es evidente. Y eso, una comprobación de eso lo tenemos en los exámenes de admisión a las universidades, Ahora, que un tanto por ciento... Pero usted diría que dentro de la geografía que conocemos, por lo menos de nuestra Tierra, que hoy día ya hay otros planetas, ¿hay algún país cuya educación y cuya masificación de la educación haya dado buenos resultados, que podríamos nosotros tomarlos como ejemplo, de educadores y de educandos y de resultados? Mire, yo no sé si yo siempre porque usted es un estudioso. le tengo mucho miedo a la masificación. Yo sé, por eso le pregunto. Mucho miedo, ¿no? Porque la masificación trae automáticamente también la masificación del profesorado, del esto, ¿no? ¿Qué pasó aquí, por ejemplo, a la caída de Pérez Jiménez? Pérez Jiménez tuvo, por decirlo así, restringida la educación. Sí. Había como 300.000, 400.000 estudiantes. Viene la democracia y viene esa explosión escolar y empieza a haber millones de alumnos en los... Pero eso trajo un problema, que la gente no cae en la cuenta. Y parte de la crisis que tenemos ahora se originó entonces. Porque ¿qué pasó? Al haber tanto alumnado, esa explosión escolar, entonces hubo que improvisar los educadores. Y muchos educadores entraron a ser servidores públicos, porque la educación es un servicio. Lógico. Es un servicio, y eso es lo que hay que entender. No es un medio para ganar dinero. Hay que ganar dinero, pero lo primero no es el dinero. Lo primero es el servicio que hay que prestar y a través de ese servicio ganar un dinero honestamente. Pues bien, muchos entraron sin vocación, ¿no? Porque vieron un medio fácil para empezar a ganar dinero. ¿Usted nunca ha tenido un programa fijo de... la televisión es un medio formidable cuando se usa bien. ¿Usted nunca ha tenido un programa fijo de... No, no he tenido nunca. Mire, no ha querido. Verá usted, no he querido. Yo le voy a decir, ustedes, Carlos, sí. Carlos y usted, me invitaron a mí a tener un programa semanal sí. de educación. Y ustedes, con una generosidad que todavía agradezco, me dijeron, y nosotros le ayudamos, ¿no? Sí. Pero mire, yo le tuve mucho miedo a eso, porque el sostener con interés un programa de un tema como la educación es pero importantísimo. Es importante, pero no es fácil. Pero además otra cosa, es la única manera de que mientras usted esté, a lo mejor usted verá que hay mucha más gente viéndolo que alguna cosa horrenda que usted y yo no nos gusta. De manera que usted está obligado, porque usted lo van a clonizar y otro día vamos a hablar de la clonización. Bueno, eso de la clonificación, eso hay que tener cuidado con esa cosa. Lo vamos a clonizar. No vayamos a acabar con... Lo necesitamos. Tiene que tener realmente un tiempo para hablar de educación. ¿Por qué y para qué? Muchas gracias una vez más de haberlo oído. Muchas gracias.